Pues bienvenidos todos y todas a la segunda sección del Congreso del Barroco y Modernidad. Hoy inicia la sesión María José Rossi. María José Rossi es profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Es doctora en Filosofía por la Universidad degli Studi di Torino, en Italia, y profesora asociada regular de la materia de Filosofía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora categoría 1 por el Programa de Incentivos del Ministerio de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Ha dirigido diversos proyectos vinculados con su área de investigación, la hermenéutica y el neobarroco, y entre sus obras cuentan con El cine como texto, Acción hermenéutica de la imagen en movimiento, que fue el primer premio de ensayo social en 2007. Fue coeditora de Relecturas, Claves hermenéuticas para la lectura de textos filosóficos en 2013, y es autora Este no es un injerto, ensayo sobre hermenéutica y barroca, ensayo sobre hermenéutica y barroco en América Latina, en 2017. Sus últimos títulos son Pestilencias, las pestes de una hermenéutica neobarroca nuestroamericana, en 2020, Polifonía y contrapuntos barrocos, Marosa de Giorgi, José de Samalima, Wilson Bueno, y este año ha publicado el glosario de términos neobarrocos acompañado de imágenes de Mesoamérica, en 2022. Bueno, presentará su conferencia titulada Barroco no hispano, la fragua de la contraconquista. Pues tiene la palabra, mediante. Muchas gracias. Bueno, gracias Francisco, buenos días a todas y a todos. Bueno, muy contenta de estar acá en representación de América Latina. Muchas gracias Luis, especialmente por la generosa invitación, y a todo el equipo con el que venimos trabajando hace un año en los seminarios que estamos realizando online. De hecho, en el último encuentro virtual indiqué cuáles eran, a mi criterio, las fuentes primarias del barroco indiano. El Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, y sus comentarios reales de los incas, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan de Espinosa Medrano y su apologético en favor de Luis de Góngora, y Juan Caviedes, el poeta de la Ribera, que trabaja la picaresca, género menor a veces considerado en el barroco, ¿no?, pero yo creo que igual de importante. Sin desconocer la importancia de estos autores, me centré especialmente en la figura de Sor Juana Inés, porque considero que es con ella que la anomalía americana se presenta por primera vez en su diferencia. Y esta diferencia está expresada en 3 operaciones cuyo desarrollo ocupó buena parte de la exposición de aquella tarde, de invierno para ustedes y de verano para mí, y que recuerdo ahora brevemente. La operación analógica, es decir, la analogía que hace Sor Juana entre el rito cristiano de la Eucaristía con la ingesta del dios azteca presente en una loa, la loa del divino Narciso. La operación feminista presente en varias de sus cartas y poemas, y por último la operación emancipatoria, reconocible sobre todo en su comedia Amores más laberinto, donde sostiene la igualdad natural de los humanos. Y querría agregar hoy, como parte de la operación emancipatoria, que Sor Juana, y teniendo en cuenta su poema más filosófico, que es Primero Sueño, que Sor Juana no concluye ahí, en el tópico barroco convencional del desengaño y la evidencia del vacío, o de la nada del mundo, sino que culmina más bien en un saber que se expresa en una paradoja. El humano es dividido, ella lo enuncia así, expresamente, y sabe que no sabe. Ese es el final de su sueño, ¿no?, de su viaje vertical a las esferas celestes. Como sabemos, las 3 operaciones fueron arriesgadas y le valieron la sanción final, muy fatal para una mujer curiosa.
la exigencia de que deje de lado las letras profanas, la donación completa de su biblioteca y la exposición de su cuerpo a la peste que en ese momento asolaba México. Ella ayuda a sus hermanas enfermas, por lo que muere a los 46 años. El neobarroco latinoamericano retoma y prolonga en el siglo XX esas operaciones en un contexto en el que el continente atraviesa un segundo periodo emancipatorio, ¿no? El primero es en el siglo XIX, signado, como recordamos, por la independencia de las colonias americanas de las coronas españolas y portuguesas. Pero hasta que eso ocurre, ¿no?, hay un largo interregno de al menos un siglo en el que el barroco entra en una especie de cono de sombra. En el Brasil se habla incluso del secuestro del barroco, dado que en las literaturas nacionales se excluye ese periodo que se asocia a sujeción colonial y a imperio. Recién, en los años 50 del siglo XX, el barroco reaparece en América, retorna como neobarroco, y reaparece de la mano de dos de sus grandes artífices, José Lezama Lima y Alejo Carpentier. Luego los va a seguir Haroldo de Campos, estos dos cubanos, Haroldo de Campos brasilero y Severo Sargüí también cubano. Y Néstor Perlongar, de Mis Pagos, con el neobarroso, ¿no? el barroco rioplatense. Sabemos que en Europa hay un retorno también del barroco en el neobarroco de Omar Calabrese, muy en sintonía con el espíritu de la posmodernidad de los años 80, pero tengo que aclarar en este punto que el neobarroco que se gesta en América poco va a tener que ver con el barroco puramente formal, ahistórico y posmoderno de Calabrese, cosa que espero poder demostrar con esta comunicación de hoy. En verdad, la pregunta que siempre me hago, que me acucia cada vez, es ¿por qué un estilo vinculado con la monogramática del jesuitismo y su reducción a lo uno, asociado a las monarquías europeas y a la contrarreforma, sin desconocer, por supuesto, que la ontología barroca muestra otros sesgos, como se está demostrando en estos días, en este simposio, reaparece en un momento de fuerte renovación de los ideales emancipatorios americanos. Es decir, hay un contraste notable ahí. Un contraste entre un estilo artístico y literario muy seductor, que a la vez fue el canal predilecto de expresión de los poderes políticos y religiosos del siglo XVII. Y recordemos qué cercana está la Revolución Cubana, ¿no? Cuando Lezama nos trae de nuevo el barroco. Bueno, la cuestión es que en un proceso arduo, exploratorio, que ya lleva más de 10 años con el equipo con el que venimos trabajando y leyendo a nuestros escritores y poetas, y como decía en Buenos Aires, el pasaje por la literatura, por la literatura y por el arte, por supuesto, también, es esencial para entender el neobarroco americano. Lo que descubrimos es que, efectivamente, el neobarroco corta amarras con aquellos resortes que pudieron haber hecho del barroco el aliado estético-político del aparato monárquico y eclesiástico del siglo XVII. Esto es lo que se condensa con el término, o en el término contraconquista, acuñado por Lezama Lima, que advierte signos de cansancio, anquilosamiento y repetición en el barroco europeo.
corta amarras, pero a la vez, el neobarroco, ¿no?, se reapropia de un modo muy creativo de aquellos recursos y conceptos del barroco hispano, sobre todo, que siguen resultando fértiles, que garantizan buenos frutos, o buenos manjares, como diría Lezama, siempre tan goloso él, y que en el horno transmutativo americano, uso términos que él usa bastante seguido, horno transmutativo que fragua verdaderos milagros, maravillas y prodigios, se transforman, ¿no?, adoptan nueva vida. Incluso el diagnóstico que hace Lezama no es muy diferente del que hace Gracián, ya que el propio jesuita, según he podido comprobar, veía signos de agotamiento en el barroco de su época. El profesor Pedro Cerezo lo marca muy bien en uno de sus artículos dedicado a Gracián, ¿no?, cuando la tensión del mixto, del humano, del diptongo, me encantó esa expresión, deja de ser productiva, sobreviene el tedio. Luis también enfatiza que el barroco solo resulta productivo cuando el infinito encarnado se realiza como potencia. De otro modo es apenas una mueca, un gesto huero. Por eso que retomando ese diagnóstico, América es para Lezama Lima algo así como la tierra prometida del barroco, ¿no? En ella el etos barroco cobra nueva vida. Él va a decir, América es espacio gnóstico, es decir, espacio de confluencia de diferentes tradiciones, la negra, la china, la hispana, la india, y es, como decía, horno transmutativo. De ahí que sea posible la contraconquista, que es un término que establece un contrapunto con el concepto de contrarreforma de Weisbach y con el que quiero cerrar la exposición de hoy. A partir de estas lecturas y del contraste de la ensayística americana con algunas fuentes más representativas del barroco europeo, es que llegamos a la formulación de 3 tesis que orientan no solamente mis trabajos, sino de todo el grupo de investigación que me acompaña. Ya las anticipé estas 3 tesis en el encuentro anterior. Primero, que el barroco se presenta en América como dispositivo poético y lector, por un lado. Por el otro, como artefacto estético-político. Y ambas dimensiones, entrecruzadas pero discernibles, decantan en una ontología, cuyo despliegue demanda, no obstante, los recaudos necesarios del método. Un método que no es trascendental, sino inmanente al movimiento del cuerpo barroco. Por eso es que la temática de las próximas jornadas de hermenéutica que vamos a celebrar en conjunto con el equipo de acá de España, va a ser precisamente la cuestión del método en el neobarroco. Antes de entrar en Lezama, que es a quien me voy a dedicar hoy, querría hacer algunas consideraciones que surgieron en la reunión pasada, ¿no? ¿En qué sentido puede, y que se vinculan con estas 3 orientaciones que marqué, en qué sentido puede el neobarroco ser considerado una máquina lectora, ¿no?, un dispositivo de visión y escucha al punto de habilitar una hermenéutica neobarroca? La noción de dispositivo, decía la otra vez, está anclada en la retórica clásica, ¿no? Recordemos, si no, las 5 etapas del proceso retórico de construcción del discurso en Cicerón: inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio o acción. Foucault no ignora esta raíz del dispositivo cuando lo piensa como una red que articula
elementos discursivos y no discursivos. Incluso asocia dispositivo a máquina, ¿no? Una máquina abstracta, va a decir diagrama, mapa, cartografía, y una máquina concreta, que son los agenciamientos, las prácticas, todo eso que sirve para activar las funciones. Como dice Deleuze también, un dispositivo es una máquina para hacer ver y para hacer hablar. ¿Cómo aparece este dispositivo o esta máquina en los textos, por cierto, nada sencillos, de José Lezama Lima? Mi material de trabajo, por lo menos hoy aquí, son principalmente las 5 conferencias que Lezama Lima dictara en La Habana en enero de 1957, muy cerca de la Revolución Cubana, y que luego se publican en un libro intitulado La expresión americana, el cual recomiendo fervientemente la edición anotada de Irlemán Champi, que hace un enorme trabajo, porque la mayor parte de las ediciones contienen erratas, y sin las notas de Irlemán, que es una intelectual brasilera, realmente el texto puede resultar muy oscuro. ¿Por qué Lezama? Bueno, porque Lezama es el fundador, y aclaro de paso que la operación de convertir a Lezama en el fundador del neobarroco corrió por cuenta de Severo Sarduy en un ensayo llamado El Heredero. Y Sarduy, a su vez, es el que convierte al neobarroco en concepto operatorio, del cual se va a valer Omar Calabrese, que solamente lo cita una vez al principio de la era neobarroca. Volviendo entonces a Lezama, el autor cubano nos habla en esas famosas conferencias de una revolución, de otra revolución, porque de la que tiene lugar en 1959 se va a sentir desencantado al poco tiempo. Y esa revolución de Lezama apunta primero a vivificar el modo como leemos nuestros mitos fundantes y nuestros legados, porque eso afecta el modo que tiene América de comprenderse a sí misma. Él dice, todo tendrá que ser reconstruido, invencionado de nuevo. Entonces, la emancipación tiene que gestarse, pero en una potencia distinta, no sobre una base ilustrada, a la que no desdeña, sino sobre una base imaginada de tinte humanista. Pero es un humanismo que tiene que alojar la propia naturaleza insumisa y la materia revulsiva de nuestros sueños y su expresión. Y para eso hay que dejar de lado esa idea de que el impulso de América proviene de la razón mimética, de la copia de modelos, ¿no? Porque es cierto, hay un injerto de modelos, pero otro es el suelo, otro es el paisaje, otra la naturaleza, otro el espacio. Y el modo que tiene el de descubrir esos aspectos novedosos se obtiene a través de la comparación, del contraste, del contrapunteo y de los enlaces metafóricos. En ese sentido, Lezama asume el comparativismo de Sor Juana expresado en la loa, ¿no? La analogía que ella hace entre el rito de la Eucaristía y la ingesta del dios azteca. Pero en este caso, su método tiene otras intenciones, que es precisamente destruir las homologías, deshacer los parecidos y reconectar de modo novedoso imágenes y textos
ignorando los géneros preestablecidos, eso es lo que hacen la mayor parte de los escritores latinoamericanos, y sus jerarquías implícitas, que vienen de la gramática. Justamente el comparativismo es productivo en la medida en que deja de lado épocas y fronteras. De lo contrario, naturaliza los criterios convencionales de organización histórica y geopolítica del tiempo y de la tierra. Por ejemplo, cuando se hace literatura comparada y se compara la literatura, no sé, de Argentina y de Brasil. Lo que hace en cambio Lezama es contrastar eras imaginarias, que es un concepto que nace por inspiración de Toynbee y que no coincide exactamente con lo que entendemos por cultura o civilización, ¿no? Como dice Irlemar Ciampi, cuya edición, como decía, considero fundamental, no es muy fácil precisar qué entiende Lezama por era imaginaria, pero comparando eras imaginarias, por ejemplo, no sé, la taoísta y la órfica, por poner un ejemplo, se muestra la peculiar disposición de cada una. Se alcanza la imagen fundadora, esto es fundamental, se alcanza la imagen fundadora y se obtiene con eso una nueva visión histórica. La idea es esa, siempre alcanzar la imagen fundadora, no la representación. Lezama tiene muy presente la distinción heideggeriana entre imagen y representación. Otra operación, además de la comparación, es la metamorfosis. Esto en el glosario lo tomamos en cuenta. Lo natural es travestido, realzado por la potencia de la imaginación e incorporado a la historia. Lo natural es incorporado a la historia. De este modo se aleja de todo naturalismo. Asume el artificio, y en esto hay que hacer una diferencia, aunque no la apariencia mala, es decir, no el fingimiento, el engaño y el espíritu estratégico, como dice por ahí Luis en algún artículo que leí. E incorpora la apariencia y la ficción a la historia. El programa es realmente imponente y se anticipa, ¿no?, a muchos, porque señala otro recurso para la investigación historiográfica. Por ejemplo, el que ha llevado a cabo Michel Dessertón, donde no se dejan de lado los aspectos narrativos y ficcionales de todo relato, incluso el relato científico. Entonces, en adelante va a tener que ser la ficción la que rellene las elipsis, los vacíos o los desiertos no cubiertos por el archivo o el documento. Y por último, bueno, están los enlaces metafóricos. Para Lezama y para los barrocos en general, la metáfora provee conocimiento. Un enlace metafórico no solo descubre analogías, sino que es una llave que habilita relaciones inéditas, ¿no?, que proporciona nuevas constelaciones de sentido y abre una nueva visión. Lezama utiliza muchas veces esa llave en sus escritos. Su audacia lo lleva, por ejemplo, a proponer un hexagrama de Lichín como puerta que se abre para la lectura de una pintura del Renacimiento o de una leyenda ecuatoriana. Lo cerrado o lo abierto dicen algo. Y por inspiración del libro sapiencial chino, se convierten en una llave lectora. Y el que produce esas filigranas es el sujeto metafórico. Sujeto activo, ¿no? Pero las síntesis y conexiones que promueven
no ocurren por la subsunción de la experiencia sensible en una categoría a la manera del sujeto trascendental kantiano, sino por el enlace inédito de experiencias completamente por ahí distantes entre sí, aparentemente inconexas. Es entonces la imaginación productiva la que se impone al intelecto. Y es este sujeto metafórico el que tiene que interpelar de nuevo el legado mítico que constituye la savia de América. Pero no para fundar una cultura o la cultura en la ancestralidad. Esa es una gran tentación de los llamados americanismos. Lezama, en cambio, no recae en ningún primitivismo. La refundación no es desde un suelo dotado de esencias perennes. La identidad diferencia americana no es un tesoro intocable convertido en reliquia. Ni es el culto a los héroes del pasado lo que va a reavivar el fuego que todo lo rompe. Es en la revitalización de los mitos y de su llama poética que se cifra la posibilidad de una revolución para América. Y así como Lezama no sostiene ninguna ancestralidad, una esencia pura a la que haya que volver, está lejos también de sostener que América es un continente virgen o vacío en el que habita el buen salvaje a la espera de la civilización. Al contrario, América es, como decía al inicio, espacio gnóstico y horno transmutativo. Y lo que estas dos poderosas metáforas de Lezama sugieren es que América es lugar de confluencia de credos y visiones del mundo. Como decía, chinos, indios, negros, hispanos, reclutan en América sus saberes y sus prácticas, y estas diferencias se funden en el horno transmutativo y al cocerse y fundirse se transfiguran, mutan y metamorfosean, dando lugar a un producto completamente novedoso que no es ni imitación ni réplica, como llegó a sentenciar Helmut Hassel, como decía en Buenos Aires. De ahí que sustituya la noción, en gesto precursor, la noción de cultura como totalidad cerrada sobre sí, por el sintagma era imaginaria, que es un tejido construido a partir de trueques, préstamos de otros relatos y visiones pertenecientes a diversos universos culturales, un mosaico, va a decir Lévi-Strauss, cuyo centro es una imagen. Entonces, esta noción de que hay diversos ingredientes para la construcción de una era imaginaria implica, de hecho, la derrota del principio de identidad. Pero lo interesante es que Lezama no limita el mestizaje a América, sino que la transculturación, que es un término que acuña Fernando Ortiz, otro cubano, en su libro Contrapunto del tabaco y del azúcar, decía, la transculturación es propia, dice él, de toda época creativa. Tanto el conglomerado cultural griego como el español, él dice, es producto de intercambios y solapamientos. Hay procesos que remiten a la ingesta, a la voracidad por incorporar todo aquello que resulta provechoso, nutritivo, según su verbosidad golosa, ¿no? Su culinaria no es nada austera, ignora la pureza, ¿no? Abraza la contaminación de los sabores. De hecho, la fijación a una esencia inalterable sería una forma de positividad y de muerte. En lo que respecta a la cultura española, a la que Lezama admira mucho, valora su permeabilidad. Él dice, el espíritu hispano se dejó influenciar, por ejemplo, por la cultura borgoña, que es la que lleva el gótico a Toledo.
pero encuentra asimismo un espíritu de resistencia. Y cito solamente 2 líneas de él. El centro de la resistencia hispánica es el Roquedal castellano. Eso motiva que en España las influencias no puedan ser caprichosas o errantes, sino esenciales y con amplia justificación histórica. En el espíritu hispano, nos dice, hay una voluntad decidida, una pedregosidad, por la que las influencias son recibidas con reverencia ética y fervor ascético. Es un espíritu, dice, que filtra aquello que es caprichoso y errante y se queda con lo que es fuerte y necesario. Dado, como decía, las comparaciones, encuentra, en cambio, que en América el espacio gnóstico es abierto. Hay en ese espacio un sympatos, una capacidad amplia de absorción de sustancias nutricias, una ansia, dice, de fecundación vegetativa, debido tanto a su mundo ancestral como a su paisaje, los cuales operan como atractor de diferentes partículas. De ese modo, ante las formas congeladas del barroco europeo, América ofrece una salida afirmativa, que radica en la posibilidad de engendrar un nuevo espacio proliferante. Y lo cito, solo en ese momento América instaura una afirmación y una salida al caos europeo. Y eso nos lleva, ya llegando al final, a la curiosidad barroca, es el segundo ensayo de la expresión americana, donde encontramos la expresión arte de la contraconquista. Y así, como decían, Lezama entabla un contrapunto con la tesis de Weisbach, según la cual el barroco fue el arte de la contrarreforma. Entonces, si el barroco se injerta en América a los fines de la conquista, colonización y explotación del cuerpo de la tierra y de los hombres, lo que hace el señor barroco, esa es la expresión que él usa, americano, es reapropiarse de ese espacio, recuperar los deleites del cuerpo y llevar un estilo de vida en el que derroche y fiesta conviven con una miseria brillante. Como vemos, las paradojas que ya había comenzado a vislumbrar Sor Juana se instalan en el continente. Contraconquista es entonces apropiación, absorción y deglución de aquellos elementos artísticos y recursos estéticos que trajo el conquistador, y ahí la sintonía con el concepto de antropofagia de Haroldo de Campos. Y es también reapropiación de los recursos proliferantes que emanan del cuerpo tullido de América. Producto entonces de la integración y absorción tensiva de elementos de diversos universos culturales, el arte mestizo americano esquiva toda hibridación, lo cual lleva a la larga a la neutralización de la potencia disruptiva de los elementos. En cambio, resiste la asimilación uniformizante, introduce iconografías específicas y estéticas regionales nuevas. De ahí, ya para terminar, que las dos peculiaridades del barroco americano o amerindio sean para Lezama tensión y plutonismo.
no es un barroco fatigado, repetitivo y pesimista, sino que rompe como el fuego, por eso lo de plutonismo. Sacude las homologías, derrota la uniformidad, y sus máximos artífices son por eso para Lezama el indio peruano Condori y el escultor brasileño Antonio Francisco Lisboa, llamado el Lisiadito. Ambos encienden y avivan, y lo cito ya por última vez para terminar, las chispas de la rebelión que, surgidas de la gran lepra creadora del barroco nuestro, está nutrida por las bocanadas del verídico bosque americano. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Vamos a abrir un turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar abajo? Vale. Luis, vamos a hacer línea. Luis. No, por aquí. Luis. Bueno, María José, en primer lugar, muchas gracias por tu interesante intervención. Y quería preguntarte si se podría diferenciar entre en el barroco, ¿no?, contra el que lucha en contraconquista el neobarroco americano, ¿no?, pues entre el barroco que es conquistador, ¿no?, y el barroco de contenido, ¿no? Quizá hay un modo de conquista, ¿no?, que se puede llamar barroco, no lo sé, y que tiene un sentido unificador, identitario, etc. Puede ser, pero el contenido del barroco en su sentido artístico, en su sentido conceptual hispano, a mi juicio, es una afirmación de la diferencia también y una lucha continua contra lo puro, contra lo unificador. Pues, en la concepción de Gracián, ¿no?, de lo real como una conjunción de relaciones diferenciales fundamental aquí, ¿no? Sí, gracias, Luis. Claro, por eso insistí tanto en la comunicación con este concepto de reapropiación y horno transmutativo, porque Lezama no habla de lucha contra el barroco hispano, sino que él habla de integración, devoración, absorción de aquellos elementos nutricios que siguen siendo productivos del barroco hispano. Pero al mismo tiempo, bueno, lo transmuta, se metamorfosea, porque adopta elementos que son propios del paisaje, que es un término que él usa mucho, americano, ¿no? Otra es el logos espermáticos, que es la frase que él usa bastante, fecunda otro suelo, y otra alma, y otra tierra, y otra materia, otro cuerpo. El cuerpo americano es diferente, por eso terminé con esto del cuerpo tullido, ¿no?, de América, el cuerpo, haciendo referencia incluso al cuerpo del lisiadito, del alillandino, el escultor brasileño. Es importante, es central el concepto de corporalidad. De hecho, uno de los términos del neobarroco es corpografías, ¿no? Esta noción de un cuerpo que es fecundado y que produce productos que son muy diferentes, pero apropiándose de los ingredientes que resultan sumamente productivos. Pero bueno, que han devenido en cansancio en su tierra de origen. Pero sí, no los desprecia y no lucha contra ellos. Bien, muchas gracias.
por esos manjares neobarrocos que en este desayuno de nuestra segunda jornada, es una delicia. Oírte empezar así nuestro día. Bien, quizás retomando algo de lo que plantea Luis, hay una cuestión, con todo lo que simpatizo con el planteamiento de Samarima y otros tuyos, pero claro, lo que me ha saltado cuando has mencionado lo del roquedal castellano. Bueno, muy influenciado tenemos nuestro maestro, compañero y amigo Pedro Cerezo, que bien conoce un alguno y a todos los del 98 y que también tiene un sesgo determinado a esas visiones de lo hispánico, ¿no? Quiero decir que en el barroco mismo, claro, incluso el barroco hispano, en este caso, no es tan compacto. A mí me preocupa especialmente, por eso de lo que lo haré esta tarde. ¿Qué pasa en el barroco? Bueno, apareció ayer a través del debate planteado por Oscar y demás, en torno a Suárez, ¿no? Como hay distintas vertientes en el planteamiento de Suárez. No todo corre por el lado de la legitimación del orden imperial, sino que hay un vector, digamos, subversivo que se escapa a esa ideologización a favor de la cual, sin duda, también funciona el barroco. Pero ese otro vector, yo creo que además pone en cuestión la lectura predominante que instauró nosotros, Antonio Maraval, acerca del barroco hispano. Porque, claro, la pregunta es, en ese barroco hispano también, lo de acá, vinculado ciertamente a la contrarreforma, a lo jesuítico, el poder absolutista, etcétera, bueno, ¿qué pintan? ¿Cómo operan en ese contexto? Bueno, pues los judíos expulsados, los moriscos expulsados en 1609, los judíos conversos marranos, hasta la herencia de los comuneros de Castilla aplastados por las tropas imperiales. Es decir, que en el lado de acá también tenemos, digamos, una vertiente, tomando con permiso de Samarima y el tuyo, una vertiente de contraconquista en el seno de la contrarreforma. Que eso es, creo yo, lo que nos da pie para establecer un diálogo con ciertos enganches. Si no, solo tendríamos allí un tipo de barroco y aquí otro totalmente contrapuesto. ¿Hay alguna conexión? Entonces, esa es la cuestión. Porque claro, el barroco que se traslada a América, sin duda, ya siendo nuevo hispano y enraizándose allí, pues, encuentra filones absolutamente novedosos, creativos, hasta ver imaginarios. Pero es que, de alguna manera, lo que iba de aquí también daba pie por esos elementos anti-contra-reformas, ¿no? No sé si me aclaro lo suficiente. Entonces, ahí creo que es interesante indagar en torno a ello. Luego, hay dos cuestiones que bueno, además, pues, como tú has hecho alusiones a la sesión que tuvimos hace una semana, o no me acuerdo, pues claro, parece que continuamos con el debate tan rico de aquella tarde, ¿no? Por la telemática. La cuestión es la siguiente, a partir de esta Samarima, que por otra parte hace muy bien en subrayar que su planteamiento es creativo, pero no desecha toda una herencia emancipadora, también en el marco europeo y Estado, incluso, bueno, todo lo que viene del pensamiento clásico, con su obra Paradiso, está lleno de referencias a los mitos griegos, a los clásicos, a la literatura hispana, etcétera, europea. Bien, pero hay dos cuestiones. Una, ¿cómo opera la memoria en esa visión del neobarroco que tiene de Samarima? Habida cuenta de que es verdad que se intenta recrear algo nuevo, pero todos sabemos que cualquier recreación nunca parte del punto cero. Entonces, ¿qué hace con la propia memoria en esa imaginaria, etcétera? Y ahora una cosilla de por qué me preocupa esto. Y cómo, digamos, no cómo se universaliza, ¿no? Pero cómo se generaliza esa visión del neobarroco a toda la realidad de América, que es muy diversa, ¿no? Habida cuenta de que ciertamente, no solo en el campo literario, sino en el campo filosófico, la cuestión de la identidad de América, que hasta se refleja en las denominaciones
América, Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica, en cuestión que estudia, por ejemplo, Walter Milló en su magnífico libro, La idea de América, pues está constantemente montando una cuestión de identidad que yo creo que una de las vías para abordarla es justamente esa del mestizaje, siempre teniendo cuidado con una categoría que es muy delicada de manejar, la del mestizaje, por más que la demarquemos de hibridación, bueno, y nos venga en ayuda la de transculturación. Entonces, ¿qué hacemos con esa diversidad? Ocupando ambas cosas, el tema de la memoria y el tema de la diversidad, que te digo, bien tratado por Andrés Roig, por Mariátegui, hasta por Vasconcelos en su tiempo, cuando trató de resolverla, bueno, con aquel expediente que hoy no nos resulta válido, de la raza cósmica, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos aludir a muchísimos más porque es un tema que está ahí constantemente latiendo, ¿no? Pero volviendo a una pregunta, digamos, desde debates actuales, porque me sorprende mucho que ya te lo conté el día anterior, que muchos autores actuales del ámbito latinoamericano, pues hay muchas reticencias al neobarroco mismo, a trabajar esa herencia del barroco, y no ya del barroco trasplantado o llevado para allá con componentes colonizadores. Bueno, es que muchos autores del pensamiento decolonial son totalmente reticentes. Yo creo que es un error. Es decir, que prefiero en el campo del pensamiento neocolonial aquellos que son porosos o son receptivos a recoger una herencia cultural potentísima, ¿verdad? Que además tiene ya un enraizamiento autóctono, como el Lima a su vez, y que permite, pues, incluso pues, recuperar esos saberes, esas tradiciones que tú has mencionado, pues todo lo que se manifiesta en el campo literario, ¿verdad? Y podemos recoger de otras vías y que responden, bueno, pues a ese proyecto que digo yo, del salto de aventura, del salto de la epistemología del sur, o como si no se plantea una transmodernidad al modo de Dussel, si no tenemos en cuenta la herencia barroca en la formulación del neobarroco, pues estaríamos ahí, digamos, cojeando de entrada sin poder transitar adecuadamente. Bueno, son las reflexiones que me suscitan tu magnífica. Bueno, gracias, José Antonio. Uy, lo que me echaste encima, esto es tremendo. Bueno, es que por el desayuno que nos has dado, me encuentro con mucha alegría. Bueno, va a haber que cerrar con un banquete. Empecemos por la mejor parte, con buenos, ¿no? Estas jornadas. En relación al barroco hispano, que no es compacto absolutamente, yo extraje una muy pequeña cita de Sama, que admira muchísimo la cultura hispana y no la ve como un todo compacto. Incluso en estas charlas que estamos teniendo se descubre que hay aspectos tensivos también en el barroco hispano. Sí, yo misma las he descubierto y he descubierto esos aspectos tensivos en el propio Gracián, que es un autor tan de referencia para el barroco español, remontando mis propios prejuicios al respecto. O sea que sí, en ese sentido coincido, y de lo que se trata, justamente lo que intenta Lezama hacer es volver a hacer ondular esos aspectos tensivos que por ahí han llegado a una suerte de anquilosamiento o agotamiento. Eso es lo que él considera que puede proveer la poética americana en relación al propio barroco hispano. Es decir, no tenido como modelo, sino al contrario como un reservorio al que hacer ondular. A mí me encanta esta imagen que trae Clement, no Clement Rousset, sino el barroco y el pavo real de este francés, Rousset. De Rousset, ¿no? Rousset, sí. Sí, el barroco como aquello que hace ondular de nuevo, ¿no? Que introduce la curva y la contracurva y entonces devuelve aquellos
aspectos tensivos, y lo mismo en relación con la memoria, porque Lezama dice, la memoria es algo que tienen hasta las plantas, las piedras, y en cambio él habla de rememoración. ¿Sí? La rememoración, a diferencia de la memoria, cuando opera en la historia, hace ondular de nuevo el pasado. El pasado no es un reservorio fijo de cuestiones que han quedado pasadas y acabadas. Todo el tiempo se renueve y se reactualiza, y surgen nuevos pasados. Eso es un poco lo que él intenta hacer con el concepto de ficción, llenando las elipsis que deja la memoria, esos espacios vacíos. Entonces se crea pasado, no hay un pasado fijo, ¿no? La memoria, el pasado no se recupera, el pasado se recrea cada vez, y tal vez tengamos que inventar nosotros nuevos pasados, porque en general la historia oficial genera una única historia. Yo creo que hay más de una historia y todavía estamos en proceso de reapropiación y reactualización de nuestro propio pasado. Yo creo que incluso hasta recién empieza esa relectura del pasado. La cuestión de que América, de la búsqueda de la identidad americana, eso es una vieja discusión que yo me acuerdo que cuando era jovencita y estudiante estaba a full, ¿no? En los años 70, bueno, no, ya era chica. No soy tan mayor. Pero había ecos todavía de esa discusión de la identidad americana, esa discusión se abandonó bastante. Yo por eso siempre hablo de identidad diferencia americana, no de identidad diferencia. Y por supuesto que como parte de esa identidad diferencia, más que de mestizaje, hablamos de transculturación, me parece un término más apropiado, el de transculturación. Mestizaje siempre remite, como decía la otra vez, a blanqueamiento, ¿no? A ese intento de blanquear acá al elemento negro indígena, hacerlo más europeo, más blanquito. Y sabemos que aparte en el origen de todo mestizaje hay violación, hay violencia. Transculturación entonces mantiene ese aspecto más conflictivo, no ligado a un proceso de uniformización, ¿no? De lo que es el color de la piel y las razas, que era un término que se usaba mucho y que por suerte ahora se abandonó. Transculturación. Obviamente que para introducir el neobarroco hay que remontar una enorme cantidad de prejuicios. Neobarroco, para nuestros ámbitos académicos, es conservadurismo. Y lo que nosotros llamamos realmente yo trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales, es una verdadera cruzada llevar el barroco y la hermenéutica, las dos cosas. Pues son medios académicos. Espero que no me estén escuchando. Donde la tradición positivista sigue siendo muy fuerte, entonces traer la hermenéutica y encima el barroco, que está asociada al colonialismo por estas lecturas que se impusieron y que cuesta tanto trabajo remontar, y sí, es una tarea casi titánica, diría yo. Remontar muchos procesos, pero a mí, estamos para eso, para librar esa cruzada. No le temo. Ante todo, como sumándome a los agradecimientos, gracias por el exquisito desayuno. Gracias. Y ahora, yo quisiera enlazar la pregunta con lo que comentábamos ayer a propósito de la última sesión, y llevar el terror y el temblor del brigadiano más allá para afirmar que la sensación más genuina del barroco es la del sobrecogimiento, evocada sobre todo por dos factores. El primero, la sensación de abandono divino, plasmada por los cuadros del no imitable o en los pensares de Pascal, el silencio eterno de los espacios infinitos me aterra. Un desamparo divino que provoca que el individuo se reencuentre consigo mismo,
reaprenda sus límites y viendo que más allá de ellos no le queda más que un vacío por el que solamente puede derramarse trágicamente en acción de abandono. Bien puede mostrar una jocosa indiferencia al estilo de Góngora, andeme yo caliente, o ríase la gente. O bien el arrojarse y lanzarse a crear con la espada y la pluma alzada a los estilos de Garcilaso o de López. Tomando esto en cuenta, quisiera preguntar si esta sensación de barroco, la de sobrecogimiento y la de esa fortaleza ante los límites de la individualidad, influyó en los movimientos de liberación durante la independencia de los países de América Latina, ya sea como acicate o como traba. Y luego, trasladándonos a la cuestión de hoy, a propósito de todo lo relacionado con la contraconquista, si esta sensación barroca, o mejor dicho, la herencia barroca, supondría una revitalización de las fuerzas vitales, siguiendo el sentido en el que lo dice Ortega, puesto que para él la España de su tiempo, siguiendo también la argumentación de Terestable, siempre que hablamos de la conquista, digamos, España también tenía muchos problemas internos que la terminaron lastrando, hasta que Ortega mismo, a principios del siglo pasado, llegó a considerarla valetudinaria. Quisiera preguntar, ¿es posible, a raíz de esta fuerza, que revitalizar Hispanoamérica para hacer de ella, como sirviéndome a los términos de León Felipe, para instaurarla como un refugio a la esperanza del hombre? Muchas gracias. Bueno, eso dice mi maestro Bátimo, ¿no? Que América es la esperanza de Europa, lo dice, no lo digo yo. Pero bueno, tomando así al azar algunos conceptos que enunciaste al principio, sobrecogimiento, silencio, vacío, son términos que aparecen mucho sí, en el barroco, en los poetas del barroco español, en algunos poetas del barroco español. Silencio, vacío, sobrecogimiento. Yo diría que lo que trae el neobarroco americano, no digo que son categorías contrapuestas, pero trae fiesta, banquete, celebración. Hay un vitalismo en el barroco americano que nos es absolutamente necesario para resistir el poderío, no digo ya de las potencias aún vigentes, de los imperios. América Latina es, yo digo, la sala de máquina del capitalismo actual. Es todo tan obscenamente evidente que si no tenemos un poco de vitalismo y optimismo y dejamos de lado ese vacío y ese nihilismo o ese pesimismo propio de ciertos barrocos, estamos perdidos. Porque la fiesta es un poco el alma de los pueblos. Sin pueblo no hay resistencia. Y sin pueblo no hay revolución. Y pueblo es eso, es comunidad festiva, unida en la potencia de los lazos. No nos queda otra. Es por eso que yo encuentro, sobre todo en los neobarrocos, estas categorías tan propicias que no son solamente estéticas. Por eso hablo de artefacto estético-político, ¿no? En la fuerte conciencia de que el espacio actual es un espacio fracturado. Y cuando hablo de política no hablo ni de partidos políticos, ni de ideología, ni de gestión de la cosa pública, sino entiendo el campo atravesado por fuerzas contrapuestas. Y bueno, en medio de esas fuerzas contrapuestas, bueno, si no se tiene algo de la pedregosidad castellana, estamos seriamente en problemas. ¿Está bien? Y luego.
Bueno, José, muchas gracias por la sabrosa charla, desde luego, como dice José Antonio, y por lo sugerente de lo que plantea. Yo como europeo voy a ser más prosaico, ¿no? Y me preocupan los problemas metodológicos, ¿no? Porque es el tema además del próximo encuentro, ¿no? Y sobre todo centrados en el concepto que ya hablábamos de él en la última reunión virtual que tuvimos, de dispositivo. Porque me resulta problemático, ¿no? No acabo de captar el modo en que maneja o en que manejáis, metodológicamente hablando, ¿no? Ese útil conceptual, ¿no? Porque claro, por una parte, me resulta problemático que sea una noción que parece que la maneja de salida asociada al neobarroco, pero no como un útil que puede ser también interesante manejar para el análisis de la experiencia barroca histórica, ¿no? Está de salida, digo yo. Me pregunto, ¿qué pasaría si lo utilizáramos también en el análisis del barroco, no solo del neobarroco? Porque, claro, te refería a que el barroco de la conquista fue un medio de expresión, lo que decías, ¿no? De los poderes monárquicos y eclesiásticos, con un fin de explotación. Pero claro, la noción de dispositivo, si la manejamos ahí, cuestionaría que el barroco fuera exactamente eso, modo de expresión, y que además tuviera un fin determinado que fuera la explotación. La noción de dispositivo, es verdad que tal como tú la manejabas, con un referente que lleva a Foucault y a Deleuze, el referente o la relación retórica, de nuevo, también me resulta problemática, pero en fin, quizás es menos importante esto, ¿no? Creo que la acepción Foucaultiano-deleuziana remite a una idea de lo que podría ser un a priori histórico, una construcción que ha funcionado históricamente, que no es abstracta, sino que son acontecimientos históricos que han, en una configuración determinada, por razones que son analizables y explicables, han tenido un papel de apertura de ámbitos de experiencia, con referentes culturales y de todo tipo, artísticos, políticos, una estrategia anónima, en la que hay elementos muy heterogéneos. Esa misma noción, si la aplicamos al barroco histórico, daría una versión algo diferente, me parece, ¿no? De la de que el barroco fue un modo de expresión de los poderes con fines de explotación. Si se manejara de este modo, también de entrada, y no solo de salida, por decirlo así, el problema de la continuidad o de la herencia, que señalaba antes, de Antonio y Luis, podría abordarse quizás con otros instrumentos. Sí. Luego, la noción de dispositivo también me parece que tiene una implicación, y es un rechazo a la hora de interpretar los procesos históricos o bueno, pues de cualquier elemento, podríamos decir, originario. Yo creo que eso está en los pensadores de la diferencia, en los que han manejado o han puesto de moda, ¿no? Intelectual, o han mostrado la utilidad de una noción como esta, ¿no? Aplicable en muchos ámbitos. Pero claro, en un discurso o en un planteamiento como el de Sama, ¿no? Claro, a mí al menos me suena, quizás por desconocimiento, ¿no? Que hay una recurrencia constante a elementos que juegan ese papel de algo original. En la referencia a una savia, a una sustancia, a un paisaje, al legado mítico, es verdad, mediados por la ficción, te has esforzado en subrayar esto, pero claro, no sé si metodológicamente, también en una lectura de estos autores que han recuperado el barroco en América, no habría que hacer un análisis crítico de la posible deriva naturalista o sustancialista, etcétera, ¿no? Y ya está.
Bueno, me resultan muy interesantes tus observaciones, Javier. Me dejan pensando y siento que en la respuesta voy a improvisar un poco, pero me parece, sí, central lo que decís. Quizás la noción de dispositivo sustituya a la de aparato con fines estratégicos destinados a un fin que es la explotación, que es con lo que generalmente se asoció al barroco. Si lo consideramos un dispositivo, tal vez haya posibilidad de leer de manera retroactiva ese aparato y desarmarlo, remontando las lecturas de Maraval y de José Luis Marzo también, que es un autor que ha entendido al barroco como aparato, incluso hasta reclamándole a los españoles que pidan perdón por el genocidio indígena prácticamente, en su libro que se llama La memoria administrada. Eso. El barroco ha sido un aparato destinado a la administración de la memoria en América. La noción de dispositivo tiene raíces más postestructuralistas, remite también, puede asociarse a la noción de constelación de Benjamin. Nosotros estamos construyendo ese dispositivo que tendría un archipiélago de elementos, motivos y conceptos. Lo estoy mirando acá, lástima que no lo puedo proyectar. Símbolos, emblemas, imágenes, procedimientos, tropos y figuras, recursos, prácticas, fiestas, ferias, banquetes. Me parece que la noción de dispositivo permite explorar e indagar en estas diversas dimensiones y enriquecerlo enormemente y no reducirlo tanto como cuando hablamos de aparato. Lo que me decís en relación a la historia me resulta, eso lo tengo que pensar. No sabría responder inmediatamente a la cuestión de la historia, pero algo anticipé, en realidad, cuando hablé de la cuestión de la ficción. De ninguna manera considero, por eso lo quise remarcar, que el Lezama hable de un sustrato originario y menos Severo Sarduy en el barroco y el neobarroco, más bien todo lo contrario. Tienden su concepto de la noción de barroco como concepto operatorio tiende a desarmar cualquier tipo de pureza de los orígenes, ¿no? Al contrario, resalta hay una categoría que resalta a Severo Sarduy, es la de travestismo, transmutación, impureza, artificiosidad, es totalmente antinaturalista la posición. Y es antinaturalista la posición de la mayor parte de nuestros escritores y novelistas neobarrocos. Antinaturalistas y profundamente antipositivistas. Por más que se exalte la naturaleza y todo lo demás, pero es una naturaleza revestida de artificio también, de la cual es imposible separar los elementos artificiosos. Sumamente teatral. Pero no, tal vez hay un mayor elemento, quien recalca la cuestión del vacío es Sarduy mucho más que Lezama, ¿no? Sarduy es mucho más hijo del postestructuralismo y el barroco es como un rodear el vacío, y en torno de ese vacío proliferan las construcciones, prolifera justamente el artificio, la palabra, el significante, hay un vacío. No lo veo tanto en Lezama y no lo veo en Alejo Carpentier, de vacío, sino que hay una ontología de la potencia, de lo real, maravilloso. No hice a tiempo hablar hoy ni de Carpentier ni de Sarduy, pero las evoco a raíz de tu pregunta, que no sé hasta qué punto estoy respondiendo del todo.
la última palabra la tiene Agustín. Está un poquillo de tiempo, pues. Sí, yo creo que tiene que empezar un poco más tarde, ¿no? Sí. Pues muchas gracias también, María José, por tu ponencia y por ser esta voz, ¿no? Que habla de lo barroco en el, se llamó Nuevo Mundo, ¿no? Donde parece que tan importante fue lo que es el libro barroco, ¿no? Su surgimiento. Tengo una anécdota y la cuento muy rápidamente. Tuve la suerte de hacer el viaje en las misiones de los jesuitas, en Chiquitanía, la ruta que va desde Bolivia hasta Brasil, esa ruta, la misión de los jesuitas. Y lo traigo a colación porque hubo un detalle que me sorprendió muchísimo, y era que había en una de las iglesias, había un Vía Crucis, y el fondo del paisaje del Vía Crucis era un campo verdes. Estaba el Vía Crucis, y era algo que, para nuestra manera de entender, ¿no? Y la manera que hemos visto nosotros aquí, ese evento del Vía Crucis, fue algo que sorprendía muchísimo, porque se veía ahí todo el fondo, ¿no? De la cultura indígena. Y cómo es muy difícil, es un símbolo, por supuesto, muy difícil hablar de la cultura, ¿verdad? Como si hubiera una cultura, me refiero en ese punto, como originaria. Claro. Entonces se veía ahí muy claro, no sé si debemos hablar de mestizaje, pero lo que sí está claro es que hay elementos de los mixtos, ¿eh? Como has comentado, de lo que no es puro, ¿verdad? De lo que necesariamente, por la fuerza misma de la vida y de la convivencia, termina mezclando. Entonces yo me preguntaba hasta qué punto la cultura, ¿eh? esa importancia que tiene la cultura, ¿verdad? Para estos pensadores neobarrocos, esa cultura se viste de muchas formas, esa cultura es una mezcla de cultura, es decir, lo que propiamente es la cultura es que no hay una cultura, y que justamente eso está en la configuración misma de lo barroco, porque es lo que hace que el mundo sea algo complejo de entender, lo que hace posible que no haya un relato unitario de esa cultura, y lo que hace que en definitiva cada una de ellas, en cada uno de sus elementos, sean signos de un mundo que se configura, que se constituye, pero que no hay como difícil, no un relato de unidad. Y por supuesto que en esas formas de vida, pues ahí necesariamente tienen que darse metamorfosis, tienen que darse transformación. Entonces eso me parece que está muy presente, incluso, hace mucho tiempo que leí Paradiso, pero creo que eso está muy presente, ¿no? En la novela como tal, ¿no? No hay un relato, es una novela, pero es una novela muy, quiero recordar, ¿no? Una novela muy, muy extraña, porque apenas hay un hilo conductor, en la exuberancia misma, de formas, de cultura, y ahí es donde justamente me parece que hay esa revisión a lo barroco, ¿no? Al barroco en esa complejidad, donde no hay un término, ¿no? Y me parece que si hay un lugar paradigmático en el mundo donde confluye esa diversidad de culturas que tienen que hablarse consigo mismas, donde parece que ese espacio sigue siendo ahí americano, ¿no? Y quizá ahí también, no sé si me equivoco, ¿no? El sentido de lo neobarroco como prototipo de lo diverso, ¿eh? de lo diverso cultural, que no se puede decir de una sola manera, pero que eso es lo que constituye de alguna manera una forma de enfrentar las cosas. Bueno, gracias Agustín por la pregunta que me da la oportunidad de traer a un antropólogo brasileño. Escribió un libro que se llama Metafísicas Caníbales, lo recomiendo especialmente porque él introduce la noción de multinaturalismo para reemplazar la noción de cultura, en el sentido de un universo en el que existen multiplicidad de puntos de vista, no convergentes, en donde existen equívocos todo el tiempo, precisamente porque los puntos de vista no pueden coincidir, no pueden conciliarse, y eso es un poco
América y creo que toda cultura que es viva, ¿no? Pero pone el énfasis especialmente en esta cuestión de la multiplicidad de puntos de vista, que me parece muy rica y que es propia del barroco, ¿no? Ese desfasaje en los puntos de vista y la multiplicidad de planos, ¿no? Que se juxtaponen en una realidad, nunca coincidentes del todo, lo que hace imposible su reconciliación final, o esta visión de la historia como reconciliación de los puntos de vista. Siempre va a haber antagonismo y siempre va a haber fricción y equivocidad, malentendido, como diría Schleiermacher. Así que sí, gracias, porque traemos a... Soy breve porque ya corre el tiempo. Sí, ya estamos. Bueno, muy brevemente, ya que me has hablado para oírte, Gracias, Pedro. Un honor. felicitarte y agradecerte la presencia de nosotros y que nos estés instruyendo sobre un fenómeno que no conocemos de primera mano. Lo que te oía con cierta tristeza, porque es curioso que teniendo la misma lengua, sin embargo, sea tan escasa la profunda comunicación entre los. Conocemos algo de la novelística panamericana o de la poesía, pero algo, ¿no? Y que realmente no hay un traspase y un contagio, ¿no? Productivo, ¿no? Creo yo, ¿no? Incluso no nos presentamos como una misma comunidad de ideas, ¿no? Filosofía lo hemos intentado con la Enciclopedia Panamericana de Filosofía, hacer una obra que se presenta en el mundo y que presenta un poco el panorama de las personas que tengo de modo que es de agradecer todos estos contactos. Yo creo que toda cultura es mestiza, ¿no? Aunque no nos guste el término, ¿no? Híbrida, ¿no? Tenemos múltiples raíces, a veces buscamos síntesis, casi siempre los periodos de síntesis pues, son periodos de estabilidad, pero posiblemente los más interesantes y creativos son los periodos de desacuerdo, de tensión, ¿no? Por ejemplo, Europa, el éxito de la cultura europea yo creo que está en la tensión continua de radicales muy distintos. El griego, el germánico, el cristiano, la ilustración, el romanticismo. Sí. Yo creo que es el éxito de Europa, de haber conseguido una fórmula, no lo quiero llamar de transcultural, ¿no? Una fórmula donde todas las herencias se han fecundado una a la otra, se han provocado y estimulado, ¿no? De modo que se ha crecido siempre una especie de polen que diría inmanente a la propia cultura europea, ¿no? Y los periodos de síntesis han sido los periodos más expansionarios. Por consiguiente, es muy comprensible lo que estás hablando de que el barroco son vuestros clásicos y nuestros clásicos. Pero la mirada no es la misma, con mucha diferencia que tengamos, ¿no? Entonces, vuestra mirada es asociarlos, y al mismo tiempo volverlos al revés, al mismo tiempo injertarlos con otras herencias, hacerlos hablar de otro modo, ¿no? Inventar el pasado, expresión maravillosa, porque el pasado es apócrifo, como dijo Machado, también el pasado se inventa, lo estamos reinventando y recreando este instante, ¿no? Es una cosa, de modo que yo sintonizo muy profundamente con este panorama que presenta. Además, yo creo que es muy vital, muy pujante, ¿no? Muy propio de algo joven, de creatividad, ¿no? Y que posiblemente quizás los fenómenos de transculturación, pero aquí en España no hemos tenido entre los judeos y el cristianismo, ¿no? Fenómenos. Pero que para mí el concepto de cultura más dinámico es justamente aquel que es capaz de albergar máximas tensiones creativas. Donde la discordia
es la discordia en el sentido de contra la palabra, y sin embargo los periodos de cosmopolitismo son malos porque son fusiones. Bueno, no sé si algo de esto también puede darse en el neobarroco, ¿no? Es decir, que esa metamorfosis de que hablas, ¿no? Pues mantenerla siempre en un estado, en un punto de ignición, ¿no? En un punto de ignición donde los radicales realmente choquen y se provoquen. Pero el mestizaje es el futuro de la cultura, porque es la cultura. Lo contrario es la muerte. Lo contrario es la muerte. ¿No? Muchas gracias por haber venido y por haber hablado de Lezama Lima, que la hemos leído poco. Y quizás yo me veo con la conciencia de que también tienen que ser mis clásicos los modernos pensadores. Bueno, gracias Pedro a vos por estar en sintonía, y yo creo que al contrario, no tenés que ponerte triste porque este es un principio de intercambio muy fructuoso, así que no, hecho posible. Triste el pensar que no estamos a nivel de lo que es una comunidad de lengua, ¿no? Que debe tener una comunicación más viva, más intensa. Exacto, estoy de acuerdo. Y que de alguna manera no sé, apropiarnos más de todo ese mundo. Conozco algo pues, de Lezama Lima, claro, porque la novelística, que Lezama Lima sé que fue un gran amigo de María Zambrano, ella va a traer un sociología, ¿no? Octavio Paz, en fin, para usted de contar, no por Juan Inés de la Cruz, que ya es un clásico. Juan Inés es un clásico de toda la, de la cultura occidental. Entonces la tristeza es porque no estamos no estamos en disposición de comunicarnos continuamente, incluso de pelearnos en esto, sino, o no es la impresión que tengo yo, ¿no? Con respecto a, y ojalá que podamos crecer en este sentido de mayor vínculo. Ya inauguramos la superación del aislamiento mutuo con esto. Sí. Así que es para celebrar. Bueno, gracias Pedro, gracias a todos.